desde el domingo pasado comenzamos a ver la iglesia mostrada por Dios, o que nos muestra Dios a través de Juan. ¿Recuerdan? La iglesia que nos muestra Dios a través de Juan. Pero ya vimos la primera carta de Juan y todo lo que se nos revela allí de la iglesia, sobre todo en sus comienzos. Siempre que nos acercamos a una iglesia, a no ser que seamos muy pequeños, como, no sé, estoy pensando en David o en Angeli, o algunos como Cristian Omar y Eliú, quizás desde que nacieron están visitando una iglesia. Aquí hay varios en esas condiciones. Pues seguro ya va, si no venimos así a la iglesia, si venimos ya con cierta edad, venimos con una idea preconcebida. Pero ¿quién nos puede decir, o quién nos debe decir qué es una iglesia? No nuestra idea preconcebida, sino Dios, por medio de su palabra, es quien nos debe decir qué es una iglesia. Yo les voy a pedir hoy que vayamos a Segunda de Juan, para el texto de comienzo. Segunda de Juan, y vamos a ver cómo se le llama a la iglesia, y voy a leer solo los primeros 3 versos para comenzar así la predicación. Segunda de Juan, capítulo único, verso 1. El anciano a la señora elegida, y eso es una iglesia, y a sus hijos, esos son sus miembros, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vamos a orar. Padre, es delante de ti que nos exponemos hoy a tu palabra. Nosotros contamos con tu gracia, con tu favor, Señor, que por tu Espíritu estemos hoy capacitados, gracias a la obra de tu Hijo, que hace posible que tu Espíritu hoy esté con nosotros. Oramos, bendito Padre Celestial, para que nos capacites para entender tu palabra y así conocer más de ti, de la iglesia, de nosotros, de cómo debemos conducirnos y cómo debemos glorificarte mejor a ti. Te imploramos en Cristo que nos capacites y nos hables hoy. Habla a tu pueblo, incluso a los que no lo son. Señor, te imploramos que tengas de ellos misericordia y los vuelvas a ti. En Cristo es que oramos. Amén. 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 Sí, casi todos tenemos una idea preconcebida cuando nos acercamos a una iglesia. Si pensamos que este debe ser un lugar serio, si nosotros pensamos que una iglesia debe ser un lugar serio y de mucha reverencia, y resulta que cuando llegamos a una iglesia es todo lo contrario, que encontramos personas saltando, brincando, al que se llama pastor dando brincos por encima de los bancos y tumbando gente. Bueno, eso seguro que va a hacer que nosotros se nos desplome nuestro concepto de iglesia y decir, bueno, ¿y esto qué cosa es? Pero resulta que tú puedes pensar lo contrario. Resulta que puedes venir con una idea preconcebida porque estuviste alguna vez de niño o adolescente a una iglesia que todo el mundo era chévere y que así era todo un poco relajado, y puede que llegues a una iglesia y te encuentres todo muy serio, nadie habla, las mujeres no dirigen nada en el culto, y tú decís, bueno, ¿y esto? ¿Qué cosa es esto? No, y puede que te vayas de aquí muy molesto, pensando, porque tienes una idea preconcebida ya de qué cosa es una iglesia para ti, y así juzga a los demás. Pero déjeme decirle que en todos los casos,
nosotros, esos casos, ¿cuál es tu regla para medir la iglesia? Tu experiencia. Esa es tu regla. Cuando te acercas de esa manera, tú tienes una regla, tu experiencia. Cuando ese no debe ser el estándar para medir una iglesia. No es la experiencia que tenemos nosotros en otras iglesias, aunque sea de 20 o 50 años. Tú puedes decir, y de hecho lo hemos escuchado, yo llevo 50 años en una iglesia y nunca se ha visto eso de que las mujeres no pueden dirigir. Yo llevo 50 años en una iglesia y nunca había escuchado eso, de que Dios elegía para salvación y los otros no se salvaban si Dios no los elegía. Así te puedes encontrar personas ahí hoy, porque hace 50 años aquí el arminianismo ha florecido y el feminismo también. Entonces no debe ser la experiencia tu estándar. Si vamos a responder con precisión a la pregunta ¿cuál debe ser el estándar? Bueno, el estándar para definir una iglesia debe ser la verdad, ¿verdad? Debe ser la revelación especial. Debe ser aquello que nos habla de la iglesia y donde ella se define, o sea, en la palabra de Dios. Y déjenme decir que la iglesia no tiene un surgimiento humano, sino divino. Una iglesia no es una institución humana, sino una institución divina. Es la Biblia la que habla del surgimiento, del desarrollo, del propósito y de la función de la iglesia. Es la Biblia. Entonces es la Biblia, y en la Biblia donde debemos nosotros, a donde debemos conducirnos para saber qué es una iglesia y qué debemos esperar ver, incluso en una iglesia local. Cómo esta debe adorar, qué debe enseñar, etc. Es la Biblia. Ahora bien, si sabemos que debemos ir a la Biblia para saber, valga la redundancia, evaluar lo que es una iglesia verdadera, pero ¿en qué libros? Para mencionar, porque nosotros sabemos ya que la Biblia son 66 libros, la Biblia es casi una biblioteca. Hay personas que no tienen una biblioteca de 66 libros, sobre todo en Cuba. Ya quisieran tener 66 libros. Muchos. Ahora, ¿qué libro de esta biblioteca es al que me debo conducir para saber, para tener información de la iglesia? ¿Será en Génesis, donde aprendemos de la iglesia? ¿En Éxodo? ¿En Nahum? ¿O en Lucas? ¿Cuál de esos libros? Bueno, sin lugar a duda, si vamos a contestar con precisión, en toda la Biblia. En toda la Biblia encontramos algún detalle. Leímos el Salmo 122 y les dije que ahí se está hablando de la iglesia. Y quizás lo has leído muchas veces y no sabías que ahí se estaba hablando de la iglesia. Sí, tipológicamente, Jerusalén, Israel es la iglesia. Al menos es la iglesia en el antiguo pacto. Pero solo tipológicamente. Toda la Biblia el libro de los Salmos nos puede hablar de la iglesia, algún detalle de la iglesia. Ahora, hay libros que nos aportarán mucho más que otros en la Biblia. Y si una parte de la Biblia nos aportará mucho sobre la enseñanza que debe primar en una iglesia, sus funciones, su vida práctica y su naturaleza, esa parte es aquella que fue escrita en los tiempos finales del primer siglo, cuando las iglesias tenían ya un buen tiempo de haber sido fundadas o plantadas por los apóstoles, ¿verdad? Esa iglesia nuevo testamentaria, esa iglesia de verdad que Cristo mandó a hacer, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y lo que interpretaron los apóstoles por ir y hacer discípulos en todas las naciones fue ir y plantar iglesia en todas las naciones, porque eso fue lo que hicieron en todo el Imperio Romano. Ya fueron a plantar iglesia, y ya en esta época, cuando se escribieron primera, segunda y tercera de Juan, casi todas las iglesias que habían sido plantadas por
por los apóstoles ya habían sido plantadas, establecidas y llevaban un tiempo funcionando. Así que esa porción de la Biblia, escrita en este tiempo por el apóstol Juan, que era el único apóstol vivo, esas cartas escritas a iglesias o a miembros de iglesia, en el caso del tercero de Juan, estas cartas nos pueden aportar mucho sobre qué es la iglesia, qué debe primar en una iglesia, qué puede haber, qué no puede haber, cuál es la función, cuáles son los deberes, cuáles son las enseñanzas fundamentales, etc. Entonces, nosotros podemos contestar cuál debe ser el centro de la enseñanza en una iglesia mirando a primera, segunda y tercera de Juan. Debe ser el ser humano el centro de la atención o de la predicación. Debo ser yo o el problema que yo tengo y cómo lo voy a resolver, porque muchas personas vienen aquí diciendo, no, ese pastor habla algo sobre mi problema. Y piensan que la iglesia es el lugar donde Dios no le va a hablar a su necesidad particular y se va a concentrar en eso. Y yo estoy molesto porque yo llevo ya como 3 meses hablando, yendo a esa iglesia y nunca hablan de mi problema. ¿Cómo debe ser? También es una inquietud. ¿Cómo debe ser mi trato con los líderes de la iglesia? ¿Serán esas personas santos de otra galaxia? El pastor. ¿Cómo debe ser mi trato con el pastor? No, cuidado, cuando tú vas a esa iglesia, el pastor tienes que dejarlo ahí, porque él es una gente muy alta. Él es un santo de otra galaxia. Tú eres una gente común, pero no, esas personas están por ahí arriba. Los pecados que tú tienes, no, a él ni le pasa por la cabeza esos pecados. Que son gente altísima. ¿Será así? Las iglesias verdaderas son aquellas donde los pastores o los líderes son personas inalcanzables o distantes del resto de la congregación. Esas son las iglesias verdaderas donde se le dice reverendo y ellos están con corbata. Nadie más tiene corbata, pero ellos sí. Y no es un problema de la corbata, porque creo que la corbata es importante también. Porque ellos son los que van a exponer, ellos son los representantes en el momento de predicar la palabra, ellos son los que traen la palabra de parte de Dios. O sea, no crean que yo tengo nada en contra de la corbata, pero a veces lo vemos muy distante porque tienen corbata. Y cuidado los pastores y cuidado los miembros, que le hacen daño a los pastores porque no se acercan y porque piensan que son inalcanzables. Cuidado. El reverendo. ¿Deben las iglesias tener relación estrecha con otras iglesias? ¿O deben ser individuales o aisladas de todas las demás iglesias? No, mi iglesia sí es una iglesia verdadera, pero fíjate que mi iglesia no tiene relación con nadie. Mi iglesia es una iglesia ahí, concentrada en ella, y ella sí es purísima. Eso está bien. Esa iglesia aislada, que no tiene relación con ninguna otra, aunque tenga muy buena doctrina, eso está bien. Las iglesias verdaderas son las que todas las personas son buenas y nunca tienen a nadie con maldad entre ellos. Así son las iglesias. Si tú vas a una iglesia y tú ves a una persona malvada, vete de ahí, eso no es una iglesia. Es así. ¿Cómo puedo juzgar eso? ¿Qué me dice la Biblia de eso? ¿Puede haber alguien con maldad en alguna iglesia verdadera? ¿Qué deben hacer los cristianos de esa iglesia con las personas perversas y con intenciones de hacer daño en la misma? ¿Qué deben hacer los cristianos? ¿Deben dar la otra mejilla a esa persona perversa y nunca condenar la maldad? No pueden hablar mal de esa persona maligna nunca, ni de los falsos maestros, ni de los que maltratan a los hermanos, pues no se puede hablar mal de nadie. Los cristianos no pueden juzgar nada, así que deben dejar que los malos hagan lo que quieran. Ya Dios los juzgará. ¿Es así? ¿Cómo las iglesias verdaderas deben tratar con las personas perversas o malvadas que atentan contra la iglesia? ¿Cómo? Así.
si no se debe juzgar? Bien. Ya vimos primera de Juan y tenemos un adelanto, los que estuvimos el domingo pasado aquí. Hoy vamos a ver la iglesia mostrada por Dios, pero según segunda y tercera. Recordando lo que vimos primera de Juan, vimos en primer lugar que una iglesia, la iglesia que Dios nos muestra en primera de Juan, es una iglesia donde Jesucristo es el tema fundamental de la enseñanza. ¿Lo recuerdan, verdad? Espero que sí. En segundo lugar, donde la familiaridad y amor entre sus líderes y los miembros normales era notable. ¿Recuerdan la palabra del apóstol? Hermanos, amados, hijitos, así se trata el pastor con miembros normales. En tercer lugar, vimos que era un grupo de personas bien definido. La iglesia era un grupo de personas bien definido y diferenciado del resto del mundo. Eran bien definidos y diferenciados. Una carta dirigida a la iglesia, a las iglesias, eran los miembros, eran de nosotros, pero se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. O sea, estaban bien definidos. Había nosotros y los que se fueron. Estaban bien definidos ese grupo. También vimos en cuarto lugar que la relación entre las iglesias de distintas ciudades era muy estrecha. Y eso lo demostramos porque había maestros de otras iglesias que venían a esta iglesia, y que era tal esa relación entre ellos que Juan tuvo que decirle: oye, no reciban a la gente así con la boquita abierta y cojan todo lo que no. Ustedes se llevan bien con ellos, ellos son maestros, ustedes lo reciben, lo abrazan y todo, pero juzguen los espíritus. Y eso nos muestra que había una estrecha relación entre ellos, entre las iglesias, al punto de que los maestros venían y enseñaban y a veces ni se juzgaban. No, hay que juzgarlos. Espérate, hay que juzgarlos, hay que ver qué enseñan. No decía hay que juzgar, pero bueno, ahí vamos a llegar. Y vimos en quinto lugar, según primera de Juan, que las iglesias vivían la penosa realidad. Las iglesias ya en el primer siglo vivían la penosa realidad de la presencia de personas perversas queriendo causar mal a la mente. Sí, hermano, mientras estemos en este mundo va a haber personas perversas queriendo hacerle mal a la iglesia. ¿Y dónde mejor le pueden hacer mal? Desde la esquina. No, vienen y entran aquí y procuran ser miembros y procuran ser líderes y tratan de hacer daño. Ya en la iglesia del primer siglo, según primera de Juan, habían personas perversas dentro de la iglesia queriendo hacer mal a la iglesia. Vamos a ver ahora segunda de Juan. Les invito a segunda de Juan conmigo. Bueno, yo no estaba grabando el audio, así que lo siento por lo que esperan el audio. Bueno, qué bueno que tenemos Michelle aquí. Hoy no hay que mandar el audio hoy. Pero bueno, podemos tomar el video y convertirlo en audio y pasarlo. Así que también todavía tenemos solución. Segunda de Juan. La iglesia que Dios nos muestra a través de segunda de Juan. Bueno, en primer lugar, para los que anotan y luego estudian el sermón en la oración familiar, como debemos hacer todos los creyentes, recordar lo que Dios nos habló en el primer día de la semana. A través del pastor, no porque el pastor sea nada importante, porque es el pastor que Dios nos dio. A lo mejor es el peor del mundo, pero es el que Dios nos dio a nosotros. Entonces, esa es la palabra que debemos recordar. Ya, entonces, primero, esa iglesia que Dios nos muestra a través de segunda de Juan, la persona de Jesucristo, también en segunda de Juan, y lo que se creía de él formaba parte medular de la fe y la práctica de la iglesia. Como en primera de Juan era así, sí, y en segunda de Juan también. Cristo, la doctrina de Cristo era fundamental para la iglesia. Ya hemos demostrado que la frase de la verdad, ¿ustedes recuerdan? Que vimos a Alicia a través de Juan, y Alicia no estaba en ese día, pero vimos a Alicia a través de Juan, y que Alicia es el término, como se pronuncia en griego, quizás en español, es el nombre español de la palabra verdad en griego. Entonces, ya hemos mostrado que esa frase, la verdad, Juan, el teólogo Juan, el pastor Juan, el apóstol Juan, para él
cuando él decía la verdad, ya todos sabían de quién estaba hablando. Estaba hablando de Cristo. Es en el Evangelio de Juan donde encontramos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando Jesús dijo eso, Mateo no se dio cuenta de eso, Marcos no lo recogió, Lucas no lo recogió, pero así. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, él lo recogió. Y luego por eso él también se hizo un promotor de esa enseñanza que Jesús es la verdad. Y nosotros encontramos esa frase, la verdad, una y otra vez en segunda de Juan. Fíjense conmigo, por favor, vaya conmigo al verso 1. El anciano a la señora elegida, o sea, a la iglesia, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Él ama en Cristo. Diría Pablo, en Cristo. Yo amo en Cristo. Juan dice: yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen a Cristo. ¿Quién? A la verdad. ¿Se dan cuenta cómo la verdad era algo fundamental para el apóstol y era Cristo del que estaba hablando? Déjenme dar un detalle aquí, porque yo sé que ya hay hermanos que estudian, y eso es muy bueno. Todos los hombres de la iglesia deberían constantemente juzgar, igual que todas las mujeres, la enseñanza del pastor, y si es bíblica, enseñársela a sus esposas, a sus hijos, recordársela, meditar sobre ella, pero deben juzgar primero. Y déjenme decirle que hay comentaristas bíblicos que creen que esta carta a la señora elegida simplemente es a una mujer. ¿Ya? Simplemente es a una mujer. Ahora, hay un grupo de teólogos que consideran que aquí se está refiriendo a la iglesia, no a una mujer. A la señora elegida es la iglesia. Y yo me inclino por aquí, por eso nunca voy a decir, bueno, a la mujer o la iglesia, no voy a decir que es la iglesia, a lo que se está refiriendo aquí, pero porque ya yo estoy convencido por el grupo de teólogos que considera que aquí se está hablando de la iglesia, de que está hablando a la iglesia y no a una mujer. No a una mujer y sus hijos, sino a la iglesia y sus miembros, ya, porque ya estoy convencido de eso. Usted se pudiera convencer, usted pudiera ser un padre de familia y dice: mira, yo no me convenzo de eso, yo prefiero que sea una mujer, y yo le voy a enseñar a mi familia. Por eso a su familia usted puede responsabilizarse de eso. De hecho, usted piense que sea una mujer o piense que sea una iglesia, no va a haber mucho problema entre nosotros. Pero solo aclarar esto. Ahora, fíjense cómo se usa luego del verso 2 otra vez: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. A causa de Cristo que está con nosotros y que siempre estará con nosotros. A causa de Cristo es que yo les escribo a ustedes. De esa verdad que quizás es una palabra que encierra mucho más que solo Cristo, pero hablando como persona, pero todo lo que Cristo representa, todo lo que Él representa, todo lo que representa que Cristo sea nuestro Redentor, que Cristo sea nuestro Salvador, que Cristo es la verdad anunciada desde la eternidad, que Cristo es la verdad anunciada por los profetas. Él es la verdad. A causa de esa verdad que está con nosotros y que permanece con nosotros, Cristo nuevamente. Versículo 3 dice lo mismo: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y nuevamente resalta a Cristo dentro de la enseñanza de la iglesia. Si nosotros notamos de manera explícita, Juan le enseña a esta iglesia que no debía excederse en su tolerancia a los falsos maestros. Juan, inmediatamente que le habla a esta señora elegida, a esta iglesia, le dice, resalta el amor, resalta esta doctrina que Juan también siempre tenía muy bien clara, el que nos debemos amar los unos a los otros. Pero luego le dice a la iglesia, nosotros tenemos que amarnos, pero tengan cuidado con ese amor.
Porque ese amor no es para todo el mundo de la misma manera. No es para todo el mundo de la misma manera. ¿Cómo tú vas a amar a un falso maestro? Bueno, hay una manera de amarlo: reprenderlo, no aceptando su doctrina ni su persona, y diciéndole: aquí no eres bienvenido. Así lo estás amando. ¿Sí? Le estás mostrando su error y lo estás poniendo en su lugar. Y mientras esté aquí en este mundo, tiene esperanza. Puede volverse de su error, arrepentirse, pero si tú lo recibes en tu casa, si tú le dices: eres bienvenido, no solamente está pecando él y no lo estás amando, porque es que lo estás aceptando y él va a seguir en su error, sino que además de eso, tú estás participando de su mal. Tú estás participando de su mal. Y allí, esos falsos maestros que no debían amarse de esa manera, ¿cuál era el problema que tenían? ¿Cuál era la prueba que había que hacerle? La prueba, si eran falsos maestros o no, era si profesaban o confesaban correctamente quién era la persona de Jesucristo. Entonces, la doctrina de Jesucristo era lo fundamental. Veamos esto en el versículo 7 y en el versículo 9 al 10 también. Verso 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, esto es segunda de Juan, por supuesto, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y los versículos 9 y 10, disculpen, dice: cualquiera que se extravía y no persevera ¿en qué doctrina? En la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina ¿de quién? De Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? La de Cristo, no lo recibáis en casa de le digáis bienvenido. Entonces, ¿qué doctrina era fundamental en la iglesia? La doctrina de Cristo. Había que creer correctamente de Cristo. Ay, pastor, los testigos de Jehová también creen en Jesucristo. Sí, en un Cristo que ellos inventaron. Es un Dios creado. Por cierto, es un disparate. Porque al ser creado deja de ser Dios. Porque Dios se espera que sea el comienzo de todo. Increado. Cuando es creado ya tuvo un comienzo. Ya no tiene aceidad, ya no depende de quien lo creó. Entonces es un disparate, filosóficamente hablando, de hecho. Es un disparate lo que ellos creen, entonces nosotros no creemos en ese disparate. De hecho, los falsos maestros aquí creían un disparate acerca de Cristo. Ellos sí creían en Cristo. Sí, por supuesto. Los mormones dicen creer en Cristo, hasta los musulmanes creen en Cristo. ¿Pero en qué Cristo? Bueno, si tú confiesas que Jesucristo no vino en carne, o sea que Él no era carne también, pues eres un anticristo. ¿Recuerdan ustedes que ya vimos eso? Que lo que decían estos falsos maestros es que Jesús era Dios, sí. Eran contrarios a los ruselitas. Sí, Jesús es Dios. Fíjense si es Dios, que Él no tenía un cuerpo humano. Porque tú no crees que Jesús era 100% hombre. Bueno, a ver, Él era Dios y Él se hizo hombre, pero Él solo tenía una apariencia de hombre, decían ellos. Pero en carne como nosotros, no vino en carne porque la carne es mala. Recuerden que esta falsa doctrina era una doctrina gnóstica, que creían que la carne, que el mal estaba en la materia. Y si Jesucristo tenía carne, entonces era malo, no podría ser Jesucristo. Esta es la falsa doctrina que ellos creían y que pregonaban. Y por esa falsa doctrina, Juan, pero solo por eso vamos a rechazar a estas personas. Sí, solo por eso. A veces nosotros nos volvemos o queremos volvernos más buenos que Dios. Y pensamos que todo el mundo es cristiano. No, los testigos son cristianos también, pastor. Católicos, sí, también, pastor. Y todo. Ustedes son más tolerables que Dios, pero qué bueno, ustedes son hombres, no son ustedes los que deciden
o las personas, muchas personas que creen eso. Entonces vemos en primer lugar, según segundo de Juan, la iglesia que nos muestra segunda de Juan también era una iglesia donde Cristo, la doctrina de Cristo era una doctrina fundamental. La enseñanza precisa de quién es Jesucristo era fundamental. Fundamental. Si tú te desvías de esa enseñanza, tú no eres parte, no es una iglesia verdadera. Hermanos, hoy en día, usted se encuentra cada iglesia, o con esos nombres, donde Jesucristo simplemente es un amuleto. Jesucristo es el puente que nos lleva a Dios. Pero que Él tiene que cruzar por ahí, tú eres el tipo para salvarse ahí, eres tú. Eres el puente, pero corre por ahí, camina por ahí, y no te desvías hasta el último día, porque si el último día te desvías, perdiste. ¿Quién es Cristo? No, ahí qué bueno que tiró un puente. Hermano, pero ese no es el Cristo que enseña la Escritura. Cristo es el puente, es el que te lleva de la mano, es el que te escogió y te puso en el camino del puente, es el que te lleva por el puente y que te lleva hasta el final del puente y hasta el último del puente, que nunca te va a dejar. Amén. Amén. Aleluya. Pero algunos, Cristo es solo un puente. Iglesias donde Cristo es solo un puente. Y se habla de Cristo, cuidado, en algunos cultos. En algunos cultos. En otros es tú, yo, cómo voy a hacer, lo que yo voy a hacer para vencer, lo que voy a hacer para ganar, lo que voy a hacer para no sé qué cosa, el valiente y el fuerte de todo. Bien, eso es una verdad. La iglesia que Dios nos enseña a través de segunda de Juan, Cristo y la doctrina de Cristo era elemental, fundamental. Era una doctrina que se enseñaba constantemente y debía estar bien precisa. En segundo lugar, la iglesia que nos muestra a Dios a través de segunda de Juan, en esa iglesia también los líderes de la iglesia tenían un interés y amor genuino por todas las iglesias locales que conocían. Sí, hermano. Había un interés genuino por la iglesia del Señor, no por la iglesia local solamente, sino por la paz sea sobre Jerusalén, unida entre sí, Jerusalén. Fíjense el hecho mismo de esta carta denota el interés de Juan por una iglesia local y su bienestar. Pero Juan era miembro de otra iglesia, pastor de otra iglesia. Y él escribe a la señora elegida y a sus hijos, y cómo me gozo de que tus hijos anden en la verdad, pero él está interesado por otra iglesia, no está concentrado en su iglesia nada más. Una iglesia que usted no vea muy concentrada en esta iglesia y sea solo inmersa en su mundo y no tenga en mente nunca otras iglesias. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Juan no solo dice que les ama, él lo dice. El hecho de preocuparse por ellos y prevenir que fueran engañados por los falsos maestros, una fuerte evidencia a favor de su interés y de su amor. Juan dice que él les ama, la verdad, pero no solo eso. Él no solo dice, yo te amo, no, muestra amor. Cuando cuidado con esos falsos maestros, se preocupa por ellos. Desde el verso 1 está diciendo que les ama, en el verso 3 le dice que les ama, pero en el verso 7 y 8 le dice, cuidado. En el verso 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Me regocijé. ¿Cómo tú te puedes regocijar, tú que sí tienes pasiones, cuando ves que tus hijos andan en la verdad? ¿Por qué tú te regocijas? Porque amas. Porque amas. Si no, mira, estas personas que bien andan, que piadosos. Lo que te pone celoso. Mira, qué piadosos, se hacen saturrones. No, pero cuando tú ves que son tus hermanos, de otra iglesia, no importa, no son mis hermanos. Yo los amo, oro por ellos, oro por el bienestar de ellos. Como te gozas de que los hijos de otras iglesias vivan en la verdad. Eso es amor verdadero. Interés verdadero por otras iglesias. También Juan demuestra su amor e interés
al mostrar sus deseos de ir personalmente a visitar la iglesia. En los últimos versos, dice el verso 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro, o sea, el tuyo y el mío, nuestro gozo, el de ustedes y el mío, sea cumplido. O sea, yo me voy a gozar al verlos a ustedes. ¿A cuántos de ustedes, si les digo, vamos a visitar la iglesia que está en Cabayuán, les gustaría ir? Ni le pasa, bueno, mira, ¿qué? No estamos perdidos en Cabayuán. ¿Cómo no estamos perdidos? Hermanos tuyos que tienen Cabayuán. Tú deberías querer conocerles, abrazarles, escuchar sus luchas. Eso es lo que pasaba aquí. Juan les escribía, se gozaba al ver a sus hijos, les escribía preocupado por los falsos maestros que podían confundirlas, pero además de eso decía, no, pero yo tengo planeado, en mis planes no está solamente que mi casa esté limpia, que yo tenga dinerito para comprar aceite, que yo pueda pintar aunque se me vea el daño la casa. Esos son parte de mis planes, pero también en mis planes está ir allá y conocer a los hermanos, ir allá y conocer a los otros hermanos, porque esos son mi familia, los que van a estar conmigo siempre por la eternidad. Amén. O para siempre, para ser un poco más preciso, porque últimamente estamos usando términos teológicos que tienen repercusiones y es mejor ser precisos. Para siempre. Sí, porque eternidad implica ni comienzo ni final. Entonces, para siempre. Nuestra familia para siempre. Pero además los que estamos luchando ahora, aquí, en contra del mundo, sirviendo al mismo Señor, al mismo Rey, en contra de nuestra propia naturaleza pecaminosa, que necesitamos uno de otro, que somos un cuerpo y dependemos los unos de los otros. Esos me deben interesar. Esos me deben interesar. Y Juan nos muestra una iglesia así. Yo quiero ir y que el gozo sea cumplido entre nosotros. El gozo entre nosotros sea cumplido. Vernos físicamente. Planeo ir allá. Juan, y tú no tenías cosas que hacer en tu casa. En tu casa no había que cargar agua. No había problemas de que si aparecen, mira, aparecen problemas. ¿Sí? Tú puedes estar seguro que mucho más que todos nosotros. Nosotros tenemos comodidades que él no disfrutó, pero él planeaba ir allá también ir allá. Estoy seguro que no era una persona achantada que nunca hacía nada. Juan, no, una persona ocupada. ¿Y cómo planeaba ir a otra iglesia así? No, pastor, yo no tengo tiempo de eso. Seguro estás usando tiempo en otras cosas. Seguro estás viendo algunas cositas que no tienes que ver. Seguro estás empleando algún tiempo en cosas que no tienes que hacer. Cuando no tienes tiempo para preocuparte por hermanos en la fe, por el reino de Dios en otro lugar, y estás muy concentrado en tu propio reino, en tu propio mundo. Eso lo vimos en segundo lugar. O sea, los líderes de la iglesia tenían un interés y amor genuino por todas las iglesias locales que conocían. Y en tercer lugar, las iglesias locales de distintas ciudades se conocían entre ellas y tenían una estrecha relación de amor. No solamente los líderes con las iglesias, sino las iglesias entre sí. Juan conocía a la iglesia y a sus hijos y los amaba, la verdad. Fíjense, no solo conocía a la iglesia, a sus hijos también. O sea, no solo conocía alguna parte de la iglesia, conocía a los miembros de la iglesia. Y no solo él, sino que todos los que conocen la verdad también les amaban. ¿Usted se da cuenta? En el verso 1 lo que dice, el anciano de la señora elegida, vamos a suponer que la señora elegida es una iglesia. Dice, y a sus hijos, ¿quiénes son sus hijos? Los miembros de esa iglesia. Dice, a quienes yo amo la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, aman a esos que aman la verdad. Todos los que aman la verdad, todos los miembros de otras iglesias conocen a los miembros de otra iglesia. Eso nos habla de una relación estrecha.
La expresión del verso 1 no solo es una aseveración, sino una exhortación a hacer lo mismo con aquellos que aman a dicha iglesia. Sí, él está diciendo lo que es una realidad, pero está exhortando. Nosotros debemos amar a todos los que conocen la verdad. Juan no solo está mostrando su amor por esta iglesia y recordándole que era amada por todos los cristianos conocidos, sino que exhorta a esta iglesia a hacer lo mismo. A ustedes, los que están amando, todos los que conocen la verdad, los aman a ustedes. ¿Y qué está diciendo Juan? Hagan ustedes lo mismo. Amen de la misma manera. Si ustedes conocen la verdad, amen a todos los que conocen la verdad. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esa exhortación apostólica? También lo vemos en el hecho de que Juan conociera a los miembros de aquella iglesia y que los viera andando en la verdad. Es una muestra clara de esa estrecha relación que había entre ellos. Los conocía, los veía andando en la verdad. Había una estrecha relación entre las iglesias, de una iglesia con otra iglesia. El llamado de atención de no recibir a los falsos maestros, nuevamente, es un indicativo claro de que había costumbre de recibir maestros. Venían de una iglesia local a otra y que se les hospedaba y se les dejaba enseñar. Se les hospedaba y se les dejaba enseñar. Fíjense bien, ustedes, el verso 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Qué cosa es eso, hermano? Muchos engañadores que han salido por el mundo son muchos maestros que habían salido por distintos lugares o distintas iglesias en el mundo. Eso es lo que está diciendo aquí. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y esto va a ser el engañador y el anticristo. Y lo visto ya en el verso 10 y 11 dice: si alguno viene a vosotros, de esos falsos maestros, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¿Por qué? Porque se recibían en la casa. Los falsos maestros o los maestros se recibían en la casa, solo había algunos que eran falsos. Pero esto nos habla de una relación entre iglesias. Maestros enseñando aquí y allá, se les recibía en casa, se les decía bienvenido. Recibir en casa, ¿qué quiere decir? Cuando salían de un lugar para otro del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos tus enseñanzas. Déjame llegar y tú vas a 5 minutos aquí, tendrás un vasito de agua por ahí. No, si vienes de otra ciudad, caminando, cuando no había combustible, ninguno, menos que en Cuba, ninguno, era a piedruli o con animal. Ya, venían de otra ciudad. Tú le vas a decir: ah, no sé, espera un momentito, tú eres maestro que viene. Ah, sí, yo te conozco. ¿Cómo no? Tú eres el pastor fulano, de la iglesia del pastor. Ay, mira, porque el pastor viene contigo, vamos a ver bien. Déjame darle un poquito de agua, bueno. ¿Vas a hacer para qué ciudad van? No, implicaba recibirlos en casa. Recibirlos en casa. Hoy en día uno quiere tener no sé cuántas condiciones para recibir en casa. Usted puede estar seguro que esas condiciones no existían antes. Pero las personas le daban lo mejor a las personas que venían de visita. Lo mejor. Los hospedaban en casa, le decían bienvenidos. Y los recibían, le daban todo. Y no solo más, no solo eso. Les daban dinero para que siguieran su viaje. Sí. De eso vamos a hablar en tercera de Juan, si es que llegamos allá. Pero eso es una muestra de una relación entre iglesias. Ese saludo final de parte de los hijos o miembros de otra iglesia no solo es una muestra de la buena relación que había entre las iglesias y sus miembros, sino del interés apostólico porque esa relación creciera o se fortaleciera. ¿Ustedes ven eso conmigo? Vamos al verso 13 de segunda de Juan. Dice el versículo 13: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Versículo 12, disculpen. Pues espero ir pronto a verlo para hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Dice el verso 13: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amén. Tú eres la elegida. Pero los hijos de tu hermana, la elegida, se usa ese tipo de lenguaje con toda intención. Parece el apóstol está queriendo ocultar algo a ciertas personas y está queriendo mostrar a la iglesia que ellos sí iban a entenderlo perfectamente, y le está hablando de una iglesia a otra iglesia. Y le está diciendo: tu hermana la elegida, los hijos te saludan.
¿Y por qué ese saludo apostólico? Indudablemente, Juan está diciendo, yo no soy solo el que te ama. Los miembros de esta iglesia te aman a ti también, aman a los miembros de tu iglesia, pero también está haciendo la exhortación. Ustedes deberían amar a los miembros de esta iglesia, porque te están mandando saludos. ¿Se dan cuenta? Yo espero que sí. Había amor, una relación estrecha entre las iglesias. En cuarto lugar, esta iglesia que nos está mostrando Dios por medio de segunda de Juan, y ya me doy cuenta que no voy a poder llegar a la tercera de Juan. Tampoco hoy, pero gloria a Dios por eso, Dios sabe. En cuarto lugar, esta iglesia, o Dios nos muestra por medio de segunda de Juan, que la iglesia vivía también la penosa realidad de la presencia de personas perversas queriendo causar mal a la vida. ¿Sí? También a través de segunda de Juan vemos la misma verdad en relación a la iglesia. Y por supuesto usted ya sabe, la mención de los engañadores que habían salido por el mundo se repite en primera de Juan, en segunda de Juan, y en tercera de Juan no vemos a eso, pero vemos buenos maestros, pero malos anfitriones. En primera y segunda de Juan vemos buenos anfitriones, malos maestros. En tercera de Juan vemos buenos maestros, malos anfitriones. Pero aquí la mención de esos engañadores que habían salido por el mundo y que llevaban falsas enseñanzas es una muestra de que ya había maldad en la iglesia del primer siglo. ¿Y de quiénes? De los líderes, de los maestros que salían a enseñar en otras iglesias. Los cristianos en las iglesias no debían recibir a estos falsos maestros. No debían ser amables con ellos. No debían hospedarlos. ¿Tú sabes lo que es? No, ¿de dónde viene? No, vengo de Perico. ¿Cuántos kilómetros? 12 kilómetros, 13. Depende. Si usted vive en la Cupa, 12. Si vive donde yo vivo, 13 o 14. Entonces, después de 14 kilómetros, decir, mira, mi amigo, yo lo siento, ¿qué tú crees de Cristo? No, yo creo que Cristo es Dios. ¿Y qué más? No, que Él es tan tremendo, tan divino, que es imposible que haya sido un ser humano como nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Estás queriendo decir que no tenía un cuerpo humano? ¡Claro que no! ¡La carne es mala! Lo siento, amigo, pero no te puedo recibir la gracia. ¿Cómo? Pero nosotros venimos a Perico y estamos... Lo siento. Ya te di un vaso de agua, arranca con el vaso de agua a veces, pero aquí no te vas a quedar, porque Jesucristo vino en carne. Y esa es mi esperanza, porque si no hubiera venido en carne, yo no sería salvo. Si Él no fue hombre 100%, Él no podía morir en lugar de los hombres, no me podía salvar. Así que tú eres un falso maestro. Y a los falsos maestros no los recibimos en esta iglesia. Un poco falta de amor. Un poco falta de amor. No. Dice Dios por medio del apóstol Juan: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y es curiosísimo, ya lo vimos cuando estábamos exponiéndonos a segunda de Juan, lo vimos. Pero es curioso porque Juan lo que le habla anteriormente a eso es que debíamos amarnos unos a otros. Y que el amor era de Dios y que Cristo nos mostró el amor, dándose a sí mismo, y que así nosotros deberíamos mostrar amor. Pero inmediatamente hacen un giro contrario. Fíjense, versículo 6.
Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Verdad? ¿Vieron ahí? Y él hace, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y quien esto hace ser engañador del anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. ¿Cómo? Pero no hay que amarse. Sí, esto es amor. No lo recibo. Hay falsos maestros. ¿Debemos amarnos? Sí, a los hermanos. Ámale con todo. Y al otro, ámale de esta manera. No le digas bienvenido porque participas de sus malas obras. Pero ¿y el amor? Así, con el asunto del amor, algunos quieren hospedar prostitutas en su casa, o personas que vienen a violar a tus hijas, o cualquier tipo de perverso. No, porque yo no puedo ser descortés y botarlo y dejarlo fuera. No, prefieren participar de sus malas obras. Estas personas no eran ladrones ni violadores. ¿Qué eran estas personas? Personas que confesaban algo indebido de Cristo y venían a enseñar. Y se decían a sí mismos verdaderos maestros de Cristo. Por lo tanto, habría que decirle, no, Pipo, tú no eres un verdadero maestro de Cristo. Tú no confiesas la verdad acerca de Cristo. Tú no eres bienvenido en esta casa. Eso es lo correcto. Ahora, los falsos maestros eran señalados y no debían ser objeto del amor que se debía a los hermanos. Eso es una iglesia que Dios nos está mostrando, donde a los hermanos se les amaba y a los que no eran hermanos y eran falsos maestros se les señalaba y se les rechazaba. Una verdadera iglesia hace eso. No, pastor, usted no debe hablar nunca más de Cas Luna, ni de Maldonado. Los falsos maestros se señalan y nos separamos de ellos. Pastor, eso es juzgar. Los falsos maestros hay que juzgarlos. Y después de dar un veredicto, señalarlos y rechazarlos. Es bueno notar en este contexto cómo Juan hace una diferenciación entre el amor entre creyentes y el trato con los enemigos de la iglesia. Fíjense, amarse unos a otros, darse a sí mismos y a otros, rechazarlos y no decirles ni bienvenido. Los que se están comportando como enemigos de la iglesia, hay que tratarlos como enemigos de la iglesia. Hay quien pudiera no estar de acuerdo con el hecho de condenar públicamente o juzgar a estas personas bajo la demanda. Algunos dicen, nunca debemos juzgar. ¿No has escuchado eso? Pastor, no debemos juzgar. Eso me lo han dicho a mí. Pastor, no debemos juzgar, porque el Señor dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medido será medido. Y yo digo, amén a eso. O sea, el Señor dijo eso. Pero ¿qué quiso decir? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Muchos creyentes contemporáneos creen que esto es una regla absoluta para el trato con el ser humano en toda su extensión. O sea que nunca, nunca, nunca debemos juzgar nada de ningún ser humano. Usted habla de una persona política y cuidado, pastor, ¿te está juzgando? Si quién debe juzgar todas las cosas, sino la iglesia.
vamos a juzgar a los hombres y a los ángeles. Juzgar, así dice la Biblia. Hermanos, esa declaración de que el no juzgar es absoluto, es para todo tipo de relación humana, eso está muy lejos de la verdad que enseña la Biblia acerca del juicio. Está muy lejos. Yo voy a dar algunos detalles y vamos a terminar con esto acerca de este principio. En primer lugar, debemos notar el contexto en que el Señor pronunció la palabra o la sentencia de no juzgar. ¿En qué contexto? El Señor enseñó eso. ¿Usted lo sabe? En el Sermón del Monte. En el contexto del Sermón del Monte, entre hermanos, en la relación entre hermanos o creyentes verdaderos, si seguimos leyendo en Mateo, como por ejemplo donde Jesús, donde se recoge esto, el Señor dice, ¿y por qué miras? Mateo capítulo 7 estoy leyendo. ¿Por qué miras? Capítulo 7, versículos 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Después de decir, no juzguéis para que no seáis juzgados, con la medida que medís, así será medido. Miren cómo sigue diciendo Jesús. ¿Y por qué miras la paja? Fíjense el juicio que estaba haciendo y por qué no se debía juzgar. Porque por lo general uno, cuando juzga a un hermano, tiene tanto pecado como el hermano, o más pecado que el hermano. Jesús está diciendo, miren sus propios pecados, hermano. Y es tu hermano el que yo perdoné, por el que yo morí, o por el que vine a morir. El que ha sido juzgado por Dios, su juicio fue contra mí. No juzgues a esa persona. No lo juzgues en el sentido de no estés tan estricto con él y le exijas una cosa que no te exijas a ti mismo. No juzgues de esa manera, no uses esa vara para tu hermano, úsala para ti. No mires ahora tanto el pecado de tu hermano que es una pajita comparado con la vida tuya. Dice, porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano, fíjense el uso de la palabra tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, escuchen el uso de la palabra nuevamente, tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se dan cuenta del uso de la palabra tu hermano en el contexto en que fue dicho el asunto de juzgar? Sí, hermanos, en la iglesia nosotros debemos tener mucho cuidado a la hora de juzgar, porque son nuestros hermanos, nuestros hermanos. Entonces, cuidado con la medida que usemos para juzgar, para hablar y para hablar indebidamente, porque cuando es el asunto es con tu hermano, si tú ves que tu hermano tiene un pecado, tú no debes hablar del pecado de tu hermano, sino ir y reprender a tu hermano. Pero aún así, cuando tu hermano esté en cierto pecado, mira a ver cómo tú vas a hablar con él, porque tú tienes que ver que tú mismo puedes caer en esos mismos pecados. ¿Cómo vas a hablar con él? ¿Con qué? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Con qué vara lo vas a medir? Porque te están midiendo tú también. Con misericordia debemos tratar a nuestros hermanos, no con un juicio, no estar juzgando constantemente a nuestro hermano. Ese es el contexto en que fue dicho no juzguéis. Pero si nosotros pensamos, hermanos, primero que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente bueno, perfecto en todos sus atributos o perfecciones. ¿Y quién es el que juzga y juzgará? Dios. Entonces juzgar no puede ser malo. Si juzgar fuera malo, Dios no pudiera juzgar. Dios es el que juzga y el que juzgará. Así que no puede ser pecaminoso juzgar. Pero además, déjenme decirle otra cosa muy importante. Dios nos manda a juzgar. ¿Cómo es eso? Si aquí nos dijo Jesús, no juzguéis. En el contexto de los hermanos, en el contexto de hacer juicio, en el contexto de no tener misericordia, que debemos tener más misericordia que justicia en relación con nuestros hermanos. Pero Él nos manda a juzgar durante toda la revelación de las Escrituras a su pueblo. En su pueblo hay que hacer justicia, juicio constantemente, disculpen, constantemente. Como por ejemplo, les voy a dar un paseíto sencillo, rápido, tratando de ser rápido.
Primer lugar, Números, capítulo 35, verso 24, el contexto de la iglesia antiguo testamentario, del pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, miren cómo se les manda. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. ¿Quién va a juzgar? El pueblo. El pueblo de Israel debía juzgar. Si sucedió algo que alguien había muerto, podría haber sido intencional, podría haber sido un accidente, había que juzgarlo. ¿Quién lo va a juzgar? El pueblo de Israel. ¿Cómo? Hay que juzgarlo. No, yo no voy a juzgar eso porque no, eso hay que juzgarlo. Los que creen que no se puede hacer juicio en ningún lado nunca van a estudiar leyes. Por eso no tenemos cristianos abogados. No tenemos a nadie que nos defienda de verdad. Porque en el mundo evangélico se dice que no se puede juzgar. Entonces no se puede ser juez. No se puede ser abogado porque el abogado del juez está juzgando constantemente. Pero está juzgando correctamente. Y lo que debe hacer es un justo juicio. Hay que juzgar. ¿Quién mejor que un cristiano para juzgar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién se va a parar ahora en una corte y decir eso es pecado y está mal? Si no un cristiano. Todos los hay, búscalo. Busca a los cristianos que han estudiado abogacía. No, usted piensa que es por gusto. Bueno, una de las cosas, de los factores que ha influido de que no se estudia abogacía es porque que los cristianos no estudien abogacía es por eso. Porque piensan que no pueden jugar. Es horrible. Cuando tú tienes una falsa doctrina, las implicaciones son horribles. ¿Cómo es que no vas a jugar? ¿Cómo es que no se puede jugar nunca? Jesús no quiso decir nunca, que nunca podíamos jugar. No, Deuteronomio, cuando se le recuerda la ley al pueblo de Israel, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículos 16 y 17. Y entonces mandé y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, entonces había jueces dentro de Israel. ¿Qué hacen los jueces? Juzgan. Mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. O sea, este es un amigo, un amiguito, lo voy a favorecer. No, cuidado. Eso es un mal juicio. Así no deben juzgar. Pero hay que juzgar. Si mi amiguito fue el que cometió el error, tiene que juzgar justamente, aunque sea tu amiguito. Así que, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno. No voy a juzgar porque capaz que la coja conmigo. No tengas temor, juzga rectamente. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerán a mí, y yo lo oiré. Está hablando Moisés. Si fuera muy difícil, traerán a mí, pero si no, ustedes lo van a juzgar. Entonces, ¿se puede juzgar o no? O allá Dios era injusto y ahora es que es justo. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan, llegamos al Nuevo Testamento. Ay, qué bueno, Nuevo Testamento mejor, sí, pastor. En el Nuevo Testamento mejor. Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo? Lo dijo Cristo. Porque estaban juzgándolo a Él. Y digo, hay que juzgar con justo juicio, no según apariencia. Pero hay que juzgar. Hay que juzgar. Primero de Corintios capítulo 5, versículo 3 al 5, ustedes saben bien la historia. El caso de inmoralidad. No, pastor, yo no voy a juzgar eso él le dará cuenta a Dios. Niño, es un miembro de la iglesia que está en fornicación. Sí, pero no, pastor, la Biblia dice no juzguéis y solo Dios sabe la intención de su corazón. ¿Cómo? ¿Tú vas a permitir que ese perverso esté entre ustedes? Que siga manchando el nombre de Cristo, de la iglesia, porque tú piensas que lo que dijo Cristo allí era absoluto en todo tiempo. 1 Corintios 5, versículos 3 al 5 dice: ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo, yo estoy con ustedes ahí en cuerpo, pero presente en espíritu, o sea, yo estoy ahí con ustedes porque yo estoy bien claro de la situación y yo quisiera estar ahí con ustedes.
Ya como presente he juzgado, como presente de que ya me conozco la situación y estoy ahí con ustedes, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ah, Pablo está en pecado aquí. Está juzgando a un hermano. Está juzgando a un hombre. Pablo no debe ser juzgado. Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo y él dice que él ya ha juzgado el caso. Hay que juzgar. ¿Y quién mejor que un creyente que sabe que esto es bueno y que es lo malo porque conoce la ley de Dios y conoce a su Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo y para juzgar correctamente? ¿Quién mejor que un cristiano? Ya lo ha juzgado el tal caso. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo estaba involucrado también. Pablo no solo estaba en pecado porque estaba jugando, ahora involucró a Cristo en esto. No, es que él sabe lo que Cristo hubiera hecho y de parte de Cristo ahora lo que está hablando. Juzga de parte del Señor Jesucristo. Y le dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque ustedes son una iglesia, aunque tengan ahí divisiones y todo tipo de rollo en la iglesia, ustedes son una iglesia. En el nombre de Jesucristo se pueden reunir. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal sea entregado a Satanás. Sentencia. Sentencia. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se dan cuenta de eso, hermano? Hizo un juicio. El apóstol Pablo juzgó a una persona que estaba en pecado, la juzgó y la condenó. Si seguimos leyendo ahí en 1 Corintios 5, mire lo que dice Pablo terminando el veredicto. Dice, os he escrito por carta, versículos 9 al 13, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Porque si tú no te vas a juntar con un fornicario o idólatra, tú tienes que salir del mundo, porque aquí todo el mundo es eso. Pero no son esos los peligrosos. No, los peligrosos no son esos. Los peligrosos son estos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, se llama a sí mismo hermano. Oye, hermanito, Dios te bendiga. Pero es fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Espérate, Pablo. ¿Y cómo yo sé? ¿Cómo yo no voy a juzgar a nadie? ¿Cómo yo voy a decir que un hermano es fornicario? ¿O avaro? ¿O idólatra? ¿O maldiciente, o borracho? Mira, lo juzga Dios, yo no. Yo lo he visto otras veces hablando porquería y con olor etílico, pero yo voy a decir que es un borracho, no. Yo lo he visto a veces discutiendo con la mujer y hasta ahora afemado, pero no, eso lo busque Dios, yo no. Hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que juzguemos, que hay personas que van a decir que son hermanos, pero con sus hechos van a demostrar lo contrario. Y con esas personas, si tú no los juzgas, tú te vas a enredar con ellos, te vas a envolver con ellos, te vas a revolver con ellos. Y eso es pecado. No te juntes con ellos. Ni tan siquiera comas con ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Juzgar. Si no juzgas, ¿cómo tú puedes llegar a la convicción de que es alguien que se llama a sí mismo hermano, pero es un fornicario, es un idólatra, es un maldiciente? ¿Cómo tú vas a llegar a esa convicción? Juzgando, solamente juzgando. El apóstol termina diciendo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis, está usando la palabra prohibida, no juzguéis vosotros a los que están dentro. El apóstol está diciendo eso, como diciendo, ustedes tienen que juzgar a los que están dentro. ¿No se dan cuenta? Pablo está enseñando lo contrario de Cristo, para nada. De parte de Cristo está hablando. Entonces hay que juzgar a la gente que está dentro, sí. Ahora, cuidado cuando tú juzgas a los que están dentro. Tienes que juzgar objetivamente.
justamente y con misericordia también. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Ay, Pablo, le llamaste perverso. Ay, qué duro. Perverso. Porque ya juzgó. Y ya llegó una sentencia. Perverso. Nehemías, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: no me enojé y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Miren a Nehemías juzgando aquí. Llegó Israel a restaurar los muros, y ¿qué sucedió? Se encontró en Israel serios problemas. Y uno de los problemas es que los hermanos contra los hermanos le aceptaban las tierras en pago de rescate, pero luego le cobraban usura. Luego le decían: sí, pero tienes que devolverme, yo te di 10,000 pesos, tú me tienes que devolver 15,000. Entre hermanos eso. Y la ley, ¿qué decía la ley? Dios le dio ley al pueblo de Israel para, entre ellos, conducirse. Esas leyes que nosotros creemos que ya pasaron, pero que son leyes que deben ser estimadas como su apariencia general debe ser tenida en cuenta como algo bueno. Bueno, esas leyes civiles, que no las tenemos hoy como leyes civiles en nuestra nación, pero deben ser consideradas para ponerlas en práctica, pues allí fue donde Nehemías se auxilió para juzgar un tema. Y luego dice: eso está mal. Ustedes están haciendo eso. Le están cobrando usura, le están cobrando interés a los hermanos. ¿Pero qué es esto? Nehemías juzgó. Y Nehemías es un hombre puesto allí para que nosotros lo imitemos. Para que imitemos su fe. Y en Mateo 18, versos 15 al 18, nosotros no lo sabemos de memoria. Si ahora yo comienzo a leer, usted sigue diciendo en voz alta y de memoria al seguro. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él. Todos lo saben. ¿Y cómo empieza este texto? Si tu hermano peca contra ti. No, yo no juzgo. ¿Y cómo tú sabes si está pecando contra ti o no? Tienes que hacer un juicio. Te manda Dios, te manda a juzgar. Por supuesto que te manda a juzgar y hacer un juicio correcto. Es pecado lo que hizo contra mí. Eso es un juicio. Y si de verdad juzgaste correctamente, hiciste un juicio correcto, ve, reprende estando tú y él solo. Si no se arrepienten, ve con dos y vuelve y le dicen lo mismo: pecaste conmigo de esta manera. Y si no se arrepiente, llévalo a la iglesia. Y espérate, si no se arrepiente, ¿qué hay que hacer en la iglesia? Tenle por gentil y publicano. Entonces, se está cometiendo un juicio aquí. Por supuesto que Dios nos manda a juzgar. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar. Pablo, ¿y cómo sé si yo no voy a hacer juicio de nadie? A los que persisten en pecar, repréndelos. ¿Cómo? Delante de todos. ¿Cómo es eso, Pablo? Sí. Repréndelo delante de todos para que los demás también teman. ¿Cómo es eso? Hay que hacer juicio de las personas que pecan dentro de la iglesia y reprenderlo delante de todo el mundo. ¿Cómo es eso? Eso es lo que nos manda Dios en su palabra. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo, estás haciendo un juicio fuerte de Demas, hermano. Eso es lo que nos enseña Dios en su palabra. Si alguien categóricamente ha dejado al Señor y ha ido al mundo amando este mundo, hay que decirlo. Hay que decirlo con todas las palabras. Porque el apóstol Juan Pablo no solamente juzgó él para sí mismo, eso lo dijo a Timoteo. Y era una carta que lo iba a leer Timoteo y toda la iglesia. Y que después
Dios sabía que iba a pasar a todas las iglesias, por todas las edades. Y Dios inspiró al apóstol Pablo para que hablara de Demas. Entonces aquí no se está hablando de no juzgar y dejar todo calladito. No, hermano, yo no levanto, yo no digo nada de nadie. Yo guardo la integridad de ese hombre que es un perverso, un falso maestro, o alguien que ha abandonado la iglesia amando este mundo. Capaz que se aparezca en otra iglesia, ya le está amando ese mundo y acabe en esa otra iglesia. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, por nombre. Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo está escribiendo a Timoteo, estaba en otra ciudad, y le dice a Himeneo y Alejandro: los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Usted sabe que hay implícito ahí, no solamente un juicio, sino también escarmiento para los demás, pero sino también una aclaración. Si se aparece por allí, ya tú sabes quiénes son ellos. Hay una acusación pública para que las iglesias no reciban a esos personajes. Yo le pregunto a ustedes, si una persona llega a tu casa, se roba tu confianza y luego te viola a tus hijas, ¿qué tú vas a hacer con esa persona? No tú vas a guardar la integridad de esa persona, no vas a hablarle a nadie de esa persona, vas a colaborar con la maldad de esa persona, porque esa persona va a llegar a otra familia, a lo mejor a la tuya no entra más, pero va a llegar a otra familia, va a engañarla y va a violar a sus hijas también. Y usted es tan perverso como esa persona. Lo mismo sucede si hay una persona aquí que lo que hace es, como por ejemplo, levantar una calumnia en contra del pastor, luego se va y nosotros vamos a guardar la integridad del hermano, no decir nada, que él hizo toda una campaña de desacreditación del pastor y todo, pero nosotros no vamos a decir nada. No, esa persona va a ir para otro lugar, va a hacer lo mismo o peor, y puede ser que aquí no hizo tanto daño, o puede ser que haga más, y tú eres colaborador de esa maldad. Pero esa persona puede haber sido que metía la mano allí en el buzón, y en vez de meter dinero, lo que hizo así era sacar dinero. Y un día lo vimos, y otro día le tiramos fotos, y otro día lo reprendimos, y otro día dijo: ¡ay, lloró! Pero otro día después lo vimos otra vez. Y lo reprendimos y se hizo el lloriqueo, pero nunca se arrepintió. Y es un ladrón. Ya, lo expulsamos de la iglesia, se fue de la iglesia, pero nosotros no vamos a decir nada a nadie. No. Llega cualquiera de aquí: oye, fulano está en tal iglesia. Ah, no, pero nosotros no vamos a denigrar a esa persona. ¿Qué? Tú eres cómplice de todo lo que se roba ahí. ¿No estás condenando la maldad? Eso es exactamente igual a una nación donde no encarcelen a los ladrones, ni a los violadores, ni a los que matan niños, no encarcelan. Ay, qué buena es esa nación, ¿verdad que no? ¿Verdad que no consideramos que sea buena? Las autoridades civiles están para castigar lo malo. Y la iglesia, con más razón, no para usar la espada, pero sí para juzgar rectamente. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 14 y 15, miren lo que dice Pablo de cierto personaje: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, o sea, al Evangelio. En voz alta, con nombre y apellido, así se condenó la maldad. Hermanos y amigos, si la iglesia que Dios nos muestra a través del apóstol Juan, en este caso en 2 de Juan, nos exhibe allí Dios una iglesia, si esa iglesia
cree que Jesucristo es fundamental. La doctrina de Cristo es fundamental. Cristo es la verdad. ¿Creen ustedes que nosotros debemos predicar o enseñar mensajes que se concentren más bien en nosotros, en las personas, en el hombre como centro y no en Cristo? ¿Creen ustedes que debemos hacer eso para sentirnos un poco mejor? Debemos evaluar una iglesia por cómo nos sentimos nosotros en ella o por el lugar que Cristo ocupa en ella. Aunque no nos guste. No, porque esa iglesia es Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. No, el problema es tuyo. Porque Cristo lo es todo. Amén. Tú no te sentirás bien ahí porque el problema es tuyo. Pero el problema no es de la iglesia. La iglesia está haciendo lo que tiene que hacer. Debe caracterizar a nuestra iglesia ese tipo de predicación, esa enseñanza primordial. Pero también debe caracterizar a nuestra iglesia el amor por nuestros hermanos. No solo por los que Dios nos ha dado cercanos, porque no somos nosotros los únicos cristianos sobre la tierra. No solo por nosotros debemos preocuparnos y amarnos, sino por los que en todo el mundo, por todas las ciudades cercanas y lejanas, por todos los que nosotros pudiéramos conocer. Todo eso nos debe interesar, nos debe motivar, nos debemos preocupar por ellos, amarles. Debemos estar cómodos en una iglesia que no tiene vínculos cercanos y estrechos con otras iglesias. Esta iglesia es una isla, de cierta manera sí, pero es una isla dependiente. Depende, porque es parte de un cuerpo. Aunque sea autónoma, aunque solo Cristo sea su cabeza y no debe darle cuentas para gobernar, para dirigir, para escoger a sus gobernantes, no debe darle cuentas a nadie para disciplinar a uno de sus miembros, no debe darle cuenta a nadie para enseñar lo que tiene que enseñar, solo a Cristo. Sí, eso es verdad, pero esa iglesia autónoma es dependiente de otras iglesias porque es parte de un cuerpo, es parte de un cuerpo. ¿A cuántos cristianos de otras iglesias conocemos, tú y yo? ¿Por cuántos cristianos de otras iglesias oramos, tú y yo? ¿Cuántos nombres de creyentes, de hermanos de otras iglesias tú conoces? ¿Cuánto nos interesa el avance de otras iglesias, del reino de Dios? ¿Cuánto te interesa? Hermanos, tú no te debes juzgar por lo que tú creas. No, yo estoy muy bien, yo estoy en la iglesia esa y en esa iglesia se predica a Cristo y es confesional y es reformada. No, escuche, Dios te está hablando ahora. Te está diciendo que si tú no tienes en mente a otros creyentes, a otros hermanos de otras iglesias, tú estás muy concentrado en ti mismo, tú no estás amando como debes amar. Una iglesia verdadera es una iglesia que tiene relación con otras iglesias, ama a otras iglesias, conoce a los hermanos de otras iglesias, se preocupa por la buena enseñanza en otras iglesias, se preocupa por el avance del reino de Dios en otras iglesias. Sí, no vive aislada. ¿Cuántas iglesias y hermanos son objetos de nuestro amor? Deberíamos preguntarnos. Muchas veces somos asediados con muchos pecados que no estamos. Somos asediados en nuestra comodidad por tentaciones, por pecados. ¿Usted sabe por qué? Muchas veces porque usted no está concentrado en amar como tiene que amar. Si usted estuviera ocupado en hacer algo por otros, orar por otros, preocupado por el bienestar de otros, Satanás va a tener poco tiempo para tentarle a usted, porque usted está bien ocupado en otras cosas.
Muchas veces somos atacados por no estar sirviendo o amando a otros hermanos como debemos hacer. Tuviéramos menos tiempo para amarnos a nosotros mismos si estuviéramos amando a otros. Pero es clásico, es clásico. Uno ama a nadie y está concentrado en ti mismo y entonces está pensando, porque a mí nadie me viene a visitar, porque a mí nadie me ama, porque esa iglesia es una pila de hipócritas, nadie me ama. ¿Y tú a quién estás amando? ¿A quién estás amando tú? A ti, solo a ti. Por eso tú eres tu preocupación. Y juzgas a todos los demás por el amor que no tienen hacia ti, pero ¿y tú? ¿A quién estás amando tú? En tercer lugar y último, quiero exhortarte, entendamos que mientras estemos en este mundo, habrá maldad. Y es muy triste, habrá maldad en ti y en mí, con la cual vas a tener que luchar todos los días de tu vida y cada minuto de ello. Pero habrá maldad dentro de la iglesia, y ya esa maldad es una maldad seria en el sentido del daño que le puede hacer a la iglesia, tan seria como la tuya, ¿no? Como tu maldad, pero ya no es la maldad de un creyente. Habrá maldad de no creyentes dentro de la iglesia. Entrarán dentro de la iglesia, lograrán hacer daño a la iglesia, y por lo tanto debemos tratar con ellos. ¿Y cómo vamos a tratar con ellos? Tenemos que tratar con ellos de la manera correcta, de la manera justa, de la manera de vida. ¿Y cómo es la manera de vida? Llamándolos por su nombre, no dejando que tomen lugares prominentes como Diótrefes, que vamos a hablar de él, pues no pudimos hablar tampoco de él. No recibiéndolos ni hospedándolos como se les manda a esta elegida, iglesia elegida, que era muy amorosa, pero es que era tan amorosa que amaba también a los falsos maestros. No, a eso no le diga bienvenido porque tú participas de sus malas obras. Si le dice bienvenido, hay que ser objetivos con la verdad y rechazar las falsas doctrinas. Debemos llamar a los malos por su nombre y condenarlos debidamente. No tenemos que cuidar la imagen de los malos, sino denunciarles. Si tú crees que eres de los que nunca debes juzgar nada, no. ¿Crees tú que en este mundo todo es color de rosas? Todavía vives en ese mundo donde todo es color de rosa y todo el mundo es bueno, y que en la iglesia nunca hay personas malas. ¿Crees que si hay personas malas en una iglesia, ya por eso esa iglesia no es una iglesia verdadera? No. En una iglesia verdadera te podrás encontrar personas malas, pero te podrás encontrar también que esas personas malas pronto serán puestas en su lugar. Pronto serán puestas en su lugar. Porque en iglesias verdaderas los hombres y mujeres piadosas no les tiembla ni las piernas, ni la lengua, ni nada a la hora de juzgar con justo juicio. Juzgar con justicia. Van a juzgar no según sus sentimientos, su corazón, no según la verdad. Y van a poner las cosas en su lugar. Y le van a temer más a Dios que a los hombres en una iglesia verdadera. Padre, gracias damos en Cristo Jesús. Gracias damos por mostrarnos esta iglesia que tú nos muestras a través del apóstol Juan, de sus escritos inspirados. Tú nos quieres enseñar esta iglesia, tú nos quieres mostrar esta verdad de la iglesia y nos quieres motivar a ser como ella. Concédenos, Señor, que así sea con nosotros. Concédenos amar a esa iglesia y concédenos vivir de esa manera. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo. Durante todo el día, recuerden que nos vamos a tener estudio bíblico en la noche. Pásenla en familia, orden.